irme de aquí. Tranquila. ¿Qué pasa, mocoso? Tu amigo se lo ha llevado todo. ¿Qué quieres, mocoso? Aquella noche, Dadiño sació su hambre de matar, aun sabiendo que Cabeleira no le perdonaría. Este es el primer acto vandálico de Dadiño, su primer paso para convertirse en Sé Pequeño. En esta escena, Fernando Meireles, director prácticamente amateur hasta este momento, nos muestra sus intenciones desde el principio. Un niño con aspiraciones de poder en un mundo demasiado oscuro, que acepta y justifica tomarse la justicia por su mano. Una auténtica bomba de relojería. Como adaptación de una obra literaria homónima, Ciudad de Dios cambió el cine brasileño desde muchas perspectivas. Bebe del cine posmoderno, de cuyo máximo referente es Quentin Tarantino, en cuanto a la violencia y en ciertos tropos con respecto al montaje que utiliza el director estadounidense. También posee varios rasgos característicos de los primeros años de Alejandro González Iñárritu, tanto en la narrativa de 21 gramos, con la constante fragmentación de la historia, como de Amores Perros, en una dirección y un montaje tan salvajes donde parece que la cámara se encuentra en un constante movimiento. Con todas estas referencias estéticas, Meireles nos enfoca en una narración interesante sobre la favela más peligrosa de todo Brasil, en la que no existe una ley propia y está rodeada de salvajismo. El discurso se encuentra fragmentado, presenta anacronías externas en la temporalidad. La historia abarca el presente y el pasado, nunca un hipotético futuro. Todo comienza con Buscapé, un joven que ha vivido toda su vida en Ciudad de Dios, encontrándose ante una situación de peligro. Está entre una banda armada y la policía. Esto abre el cerro para comenzar la narración, que conoceremos desde el punto de vista del propio Buscapé, quien ejercerá de narrador extrahomodiegético, contándonos los hechos y los factores más relevantes sobre lo que ha ocurrido en la favela en los últimos años. Cabe puntualizar cómo todos los acontecimientos tienen relación con el bajo mundo: traiciones, tráfico de drogas, abusos de poder, usos de armas. Podemos encontrar en este film varias teorías de la comunicación, como la teoría sociocognitiva, debido al ambiente que se crea en la favela y donde vemos cómo los niños más pequeños intentan crecer demasiado rápido. O la teoría de la disposición afectiva, que está basada en el comportamiento de las personas, cómo nos identificamos y empatizamos con ellas dependiendo de cómo transmitan sus sentimientos, como pasa con Mené, Bené o incluso el protagonista, Buscapé. A nivel de dirección, el film es muy correcto. Se caracteriza por el uso de muchos planos muy cercanos para mostrarnos las reacciones de los personajes, presentando también grandes planos generales o incluso planos recursos de la ciudad. Todos ellos grabados con cámara en mano para transmitir esa sensación de locura, desestabilidad que se vive en las favelas brasileñas, además de un proceso rudimentario en la filmación. Cabe destacar la presencia de la ciudad en sí, que actúa como un personaje más. Podemos sentirla en todo momento, ver cómo los personajes se pierden en ella y terminan entrando en ese ciclo, esa cadena de destrucción entre ellos. Otro factor de vital importancia reside en la producción del proyecto. Todo lo que se nos presenta en cámara está grabado en exteriores, ningún escenario, ningún croma ni ninguna clase de trucos. Meireles utiliza esto para mostrarnos su visión realista de una favela, un territorio regido por unas normas específicas al tratarse de una sociedad cerrada al servicio del tráfico total de drogas. También nutre a la obra de realismo, debido a la utilización de actores no profesionales. Solamente el actor que interpretaba a Cenoura era conocido, y a nivel nacional, en Brasil. En el 2000, cerca de 100 niños y jóvenes fueron seleccionados por los productores para participar en un taller de actuación, donde se enfocan en simular escenas de guerras callejeras, robos, peleas y balaceras. Los actores no tenían permitido revisar sus líneas en los descansos, por lo que estaba todo abierto a improvisaciones o visiones personales de los personajes. Todo esto para desarrollarlos de mejor forma y concederles un mayor toque de realismo a sus diálogos. El film posee una gran ventaja: tiene unos personajes muy complejos. Su visión del mundo se aleja de los maniqueísmos tradicionales. Nos expone un mundo oscuro, en el que nuestros personajes deben de sobrevivir mediante sus actos, no siempre buenos o malos. Esta dicotomía la podemos notar desde el principio, con el trío Ternura, quienes, a pesar de cometer actos vandálicos, terminan dejando de lado ese estilo de vida.
para cuidar de su familia, formar una nueva o hacerse miembros de la iglesia. Toma. Sin embargo, solo Alicates consigue sobrevivir al abandonar cualquier tipo de relación con el mundo del crimen. Y podría decirse que esto es el detonante, lo que dispara la acción, ya que el golpe en el motel del trío Ternura es lo que permite a Dadiño dar sus primeros pasos como delincuente. Es, a partir de aquí, que reconoceremos a 3 personajes principales que desencadenarán la inmensa mayoría de los acontecimientos que tendrán lugar en Ciudad de Dios hasta el final de la película. Sé Pequeño, como el artífice del caos dentro de la ciudad, quien establecerá su reinado dentro de la favela y será el nuevo pilar a derrumbar para controlarlo todo. Bené, compañero y mejor amigo de Sé Pequeño, que realiza de contrapeso para este último, y su muerte desencadenará la mayor guerra de la historia dentro de Ciudad de Dios. Y, por último, Mané Galiña, exmilitar con buenas intenciones y fe en la nueva generación, pero que, tras ver cómo Sé viola a su esposa, se embarca en el camino de la venganza contra este. Curiosamente, no son las acciones de nuestro protagonista, Buscapé, las que mueven la trama. Actúa como narrador y nos cuenta su historia. Sin embargo, el foco principal recae en la evolución del crimen en Ciudad de Dios, en cómo Sé consigue el poder saboteando al resto de bandas criminales y se impone como máxima autoridad dentro del terreno. Esto, más allá de desfavorecer al relato, consigue dotarlo de una capa más de realismo. Nuestro protagonista es un don nadie, alguien que resulta ser el espectador en un juego de terror en el que se niega a entrar. Además, esto encaja a la perfección con su figura de fotógrafo, una persona que se encuentra alejada del foco principal de los problemas, pero que consigue retratarlos a la perfección. Teniendo en mente desde pequeño las ansias de poder, Dadiño comprende que el auténtico negocio con el que pueden conseguir dinero y poder es el tráfico de drogas. Así que, junto a Bené, plantea un golpe para hacerse con el control de este sector, que recaía en manos de Zenoute. Es antes de emprender esta misión que nace Sé Pequeño, o renace Dadiño, por parte de un chamán que le da un amuleto de la suerte a este criminal para conseguir sus objetivos. Una vez que Sé consigue establecer su status quo, la gente comienza a sentirse segura. Pero esta seguridad nace del miedo, de la dictadura que existe en este momento, de la incapacidad de otras personas a actuar por las consecuencias que eso pueda tener. Incluso cuando entendemos la cadena de distribución de la droga, descubrimos que la policía tiene intereses en estos barrios, queriendo detener a los criminales para conseguir su dinero, dejándose extorsionar por Sé Pequeño o incluso siendo los principales proveedores de armas a las distintas bandas organizadas durante la guerrilla final. Ciudad de Dios quedó dividida. Los que vivían a un lado no podían pasar al otro, ni para visitar a la familia. Pero para comprender el clímax, esa guerrilla que involucra a toda la ciudad y la divide, debemos hablar de uno de los personajes más interesantes de toda la película. Bené. ¿Qué? ¿Me he vuelto pijo? Como compañero y mejor amigo de Sé Pequeño desde sus inicios, Bené lo conoce mejor que cualquier otro. Se podría decir que incluso mantiene una relación de hermandad entre ellos. Asimismo, funciona como contrapeso perfecto para el personaje de Sé, ya que son polos completamente opuestos. Una persona legal con los demás, que visualiza el crimen como una simple actividad, algo de lo que poder escapar, y otro con escasas capacidades sociales, que admira el crimen como si fuera toda su vida. Bené conoce a Buscapé y mantiene una relación de amistad con él, mientras que Pequeno nunca le presta atención a este a pesar de coincidir varias veces durante el relato. Bené es capaz de controlar el carácter de su amigo. Y a su vez, esto es una de las razones por las que Sé puede organizar a todas sus bandas y sus socios. Pero todo esto se tuerce con la muerte de Bené. Al ser este el único amigo reconocido de Sé, la persona a la que hacía caso, con la que había pasado toda su vida, Sé comienza a errar. No puede gestionar sus acciones con la sobriedad de antes, se vuelve mucho más impulsivo, incluso asesina a sus propios compañeros. Debido a esto, viola a la esposa de Bené, rompiendo la única regla que le había impuesto el chamán cuando le bautizó como Sé Pequeno: no practicar el sexo mientras utiliza el collar que le había otorgado. Es curioso cómo a partir de este momento las cosas comienzan a desestabilizarse para Sé.
como si de una maldición se tratara. Desde aquí se le da importancia a la figura de Mené Galiña, quien tras sufrir varios altercados causados por el grupo de Pequeno, se une al grupo de Cenoura para acabar con la dictadura existente en la favela. Esto, más allá de poder considerarse un movimiento de insurrección, no es más que una estrategia para que el grupo de Cenoura recupere ese control que han perdido en todos los ámbitos. Aunque se una al grupo, Mené intentará mantener sus valores, no atacando a personas inocentes. Sin embargo, con el tiempo se dará cuenta de que no puede mantener esto. Asesinará a un guardia de seguridad de un banco para poder completar un asalto con el grupo de Cenoura y así conseguir dinero para armas. Ninguno de los dos bandos está limpio. Todos son asesinos a sangre fría. Incluso Se recluta para su lado a los raterillos, un grupo de simples niños pequeños que viven en la ciudad entre pobreza, drogas y muy poca humanidad, mostrándonos las consecuencias de las guerras, haciendo que incluso los niños pequeños participen. Al final del relato volvemos a retomar la temporalidad presente. Vemos cómo terminará el camino de Mené, asesinado por el hijo del guardia de seguridad, mostrando que todos los actos tienen consecuencias, que la cadena de odio debe de ser cortada en algún punto antes de que todo el mundo muera. Aguanta aquí, tío. También caerá Se Pequeño, quien acabará siendo asesinado por los propios raterillos, quienes se alzarán como los nuevos líderes del cotarro. Durante todo el film comprobamos cómo las personas que están en el poder caen para cederle el paso a otras, cómo la existencia de un ciclo de odio entre las personas tan solo puede llevarnos a terminar todos muertos. El abuso del poder por parte de todos los estratos del pueblo, desde lo más bajo hasta lo más alto. También nos enseña que aunque el ambiente sea un factor determinante en lo que somos como personas, cada uno decide su identidad, decidiendo cómo actuar y de qué manera hacerlo, independientemente de las situaciones. Sin embargo, no tiene tapujos al presentarnos que las personas siempre van a buscar su beneficio propio, que somos humanos, imperfectos, egoístas. Ciudad de Dios no siente temor al mostrarnos sus temas principales. Su mensaje es claro. Nos retrata la realidad de muchas personas en Brasil, que, aunque haya planes de pacificación en las favelas, sigue afectando a millones de personas que conviven en un ambiente hostil, oscuro y lleno de peligros para su desarrollo íntegro. La película se ganó detractores por todo el país. La calificación fue para mayores de 18 años. Meireles, crítico ante esta situación, declaró que si esa realidad que muestra la están viviendo niños menores de 18 años, ¿por qué a los jóvenes de clase media y alta con menos de 18 se les debería de prohibir el acceso a esta realidad a través de esta película? La película cierra con un plano secuencia que sigue a los raterillos mientras se acercan hacia un callejón de la ciudad. Poco a poco podemos ver cómo se van metiendo más dentro de esta y cómo planean hacerse con el control de todo, simbolizando que se encuentran en las puertas del infierno, adentrándose cada vez más en Ciudad de Dios, empezando a crear un nuevo ciclo en la cadena de odio que nunca acabará. Caminho do bem.